It's fine. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar el día de hoy con el himno 508, hermanos. Himno 508. Bienvenidos. Canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrará su augusta grey. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor, para que todos juntos veamos las glorias del Redentor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue a la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y el que del come no morirá. Cristo es la fuente viva y el que del bebe no tendrá sed. Y si queréis la vida, id a la fuente y ahí beber. Cristo es de las ovejas el que redimiera a su buen pastor. Vino para salvarlas, pero sufriendo cruento dolor. Y al derramar su sangre en el madero de aquella cruz, vida, paz y esperanza y eterna gloria nos dio Jesús. Ahora ya no estoy triste, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día iré al país, ese país amado donde no mora para Cristo el paterno que a sus ovejas vino a salvar. Amén, con alegría. Si hay alguien en el mundo que debe tener alegría, es un creyente. Amén. Tenemos toda la razón para tenerlo. Amén. Bueno, vamos a orar aquí esta mañana. Voy a pedir a este hermano José Antonio si podría dirigir la oración, por favor. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana porque tenemos el privilegio de estar aquí juntos, reunidos, Padre, para alabarte, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Ponemos en tus manos, oh Dios, este culto, este servicio que ofrecemos, Señor, con gratitud, con amor y esperando oír tu voz. Señor, estamos enfrentando tiempos difíciles, Padre, pero te pedimos tu misericordia para esta nación, para tu pueblo. Padre, ten misericordia de nosotros y bendícenos y háblanos, Padre. Gracias, Señor, por este hermoso día y por tu presencia en este santo lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Pueden sentarse. Amén. Entonces, los anuncios de esta semana. Ya el miércoles tenemos un servicio a las 7, todavía en el Zoom. Y entonces el domingo que viene vamos a tener una comida. Y no hemos tenido mucho este año, pero vamos a tener uno. Sí, claro, sí tiene. Vamos a también el sábado un estudio bíblico para las mujeres, como a las 10, 11 de la mañana. En este momento estamos determinando dónde sería, en la casa de la hermana Hortensia o en nuestra casa. Y pueden, la hermana Brenda puede informarles, ¿verdad? Cuando sabemos precisamente. Entonces, este sábado un estudio bíblico para las mujeres. Ya han tenido algunos estudios muy buenos las mujeres en estos días.
Bien, entonces también quiero enfatizar para ustedes, también para sus hijos. Ya tenemos algunos que han dicho que van a hacer algunos cosas para el programa de Navidad en diciembre. Eso puede ser una lectura, una citación de la Biblia, puede ser algo de la música, cantando, tocando. Y por favor, solamente si me puede decir si van a hacerlo. Yo sé que tenemos varios de nuestros jóvenes y niños que están aprendiendo y practicando el piano y otros instrumentos. Sería tremendo para tener todos en este programa de Navidad. Entonces, si puede hablar conmigo solamente para tenerlo ya y estamos pendientes que van a participar en este. Y también queremos los adultos, obviamente, que pueden cantar, leer, lo que sea, ¿verdad? Algo para el tiempo de la Navidad en diciembre. Y eso está acercando. ¿Algunos de ustedes estaban sorprendidos esta mañana o todo el mundo ya estaba pendiente del cambio? En el día de hoy, con teléfonos, lo hace automáticamente, ¿verdad? Y no es como antes. En nuestra casa había algunos de los relojes que cambian automáticamente, pero también yo tenía que cambiar algunos porque son de la clase viejo. Y también en el carro, ¿verdad? Tenía que cambiar. Bien. Creo que esos son todos los anuncios en sí. Vamos, sí, hermano. Oh, sí, el martes es el día de votar. Si ustedes pueden votar y no han votado, entonces ya el lunes casi siempre hay sitios para votar temprano, porque probablemente el martes van a tener fila, ¿verdad? Pero si tiene la oportunidad de votar, entonces debe tomar esta oportunidad. Amén, amén. Vamos a tener el reporte entonces. Ok, no tiene el reporte todavía, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a seguir cantando y vamos a tomar un momento más tarde para el reporte. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y a seguir cantando en Jesucristo. Ahí en sus hojas, hermano, en Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Lo cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallece, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija
fija nuestro vivir. Amén, la gracia de Dios. Ok, vamos a orar para la ofrenda, vamos a adorarle con nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Entonces, voy a pedir, hermano Daniel, si puede dirigir la oración, por favor. Oremos. Bendito Padre, mi Dios, una vez más gracias por tus ricas bendiciones derramadas durante toda la semana, durante estos días. Gracias, Padre bendito, porque a pesar de estos tiempos difíciles, mi Dios, de pandemia y Señor, de cosas terribles que han sucedido, tú, Señor, nos has mantenido con bien, con salud, y Padre Santo, has proveído todo lo necesario para nuestras familias y nuestros hogares. Gracias, Padre, por eso. Y ahora, mi Dios, pues con humildad, mi Dios, y con nuestro corazón puesto Señor, en ti y en la fe, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Damos estas ofrendas para tu honra y para tu gloria, Señor, para, Señor, el engrandecimiento de tu reino, Señor, para que tu palabra siga siendo expuesta, mi Dios, a quienes no han escuchado de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, una vez más, por favor. Y dice la palabra de Dios: ven, sígueme tomando tu cruz. Marcos 10:21. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante.
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque voy solo, yo sigo a Cristo. Aunque voy solo, yo sigo a Cristo. Aunque voy solo, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pueden tomar asiento. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Bueno, vamos a mirar el reporte rápidamente antes del mensaje. Eso es el reporte para octubre. Entonces, empezando con los depósitos, el diezmo 3,699. Que ofrenda de Ralph Nelson, eso es para el pastor Hendricks. Y entonces 240 para misiones, 380, total 4,319. Salidas, sueldo pastoral 4,150, misioneros 900 y esta ofrenda de hermano Nelson 240, un total 5,290. Nada fuera de lo normal en este reporte. ¿Ok? Gracias, hermano Félix. All right, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, hermano. Eso es, sí. Ok, está bien. Sí, porque el sostén normal es el 900. Ok, perfecto. Ok. Ajá, salud. ¿Algo más? Ok. Una moción para recibir el reporte. Ok, hermano José. Segundo. Ok, hermano Joel. Todos en favor dicen amén. Dice, si no está en favor, dice, vamos a hablar más, ¿verdad? All right, muy bien. Gracias, hermano Félix, por el reporte. Ok, vamos a ver en el libro de Daniel. Este libro es un libro tan interesante. Yo espero que usted está tomando la oportunidad de leer este libro durante este estudio, porque es un libro maravilloso por muchas razones. Las historias son algunos de los favoritos de los niños, como Daniel y en el foso de los leones, los compañeros de él en el horno de fuego son conocidos por los niños, ¿verdad? Yo puedo recordar eso y yo sabía estas historias mucho antes de ser salvo, ¿verdad? Ya estaba pendiente de estas historias años antes de ser salvo y es importante que los niños aprendan lo que la Biblia dice, aunque tal vez no son salvos inmediatamente, tal vez hasta son teenagers o aún más tarde, pero tienen la palabra de Dios adentro de su corazón. Eso es sumamente importante. Muy bien, entonces vamos al Daniel y hoy estamos en el capítulo 4. Lecciones muy importantes para nosotros. Aquí vamos a empezar con el versículo 4. Tengo una razón para dejar los primeros 3 versículos hasta el fin. Vamos a empezar con el versículo 4, capítulo 4, versículo 4 de Daniel. Dice aquí, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos,
y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró Daniel delante de mí, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente, y decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasan sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Vamos a orar. Padre, gracias por este buen día. Gracias que tú nos has dado la oportunidad de congregarnos en el nombre de Jesucristo, el nombre que es más alto que cualquier otro nombre. Damos gracias que tenemos libertad para venir y para hacer esto, y un lugar para hacerlo. Gracias por la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, y por el Espíritu Santo que nos enseña y nos dirige. Pedimos tu bendición sobre este tiempo, Señor. Cada uno de nosotros, todos, cada uno, te necesitamos en esta mañana. Necesitamos que tú obres en nuestras vidas para acercarnos más a ti, para tener una relación más cerca, más íntima con el Dios eterno. Señor, por favor, obra en nosotros esta mañana. Si hay alguien aquí, cualquier que no han venido a Cristo por fe, pedimos que en esta mañana el Espíritu Santo le va a traer, le va a mostrar su necesidad y le va a mostrar el gran amor de Dios que tiene para cada persona. Señor, ayúdame a dar el mensaje claramente bajo el control del Espíritu Santo, y pedimos que todo sea para tu gloria y tu honra. Bendice, Señor, todos que están aquí presentes, los que están escuchando por el Zoom. También, Señor, los que no han podido venir, tal vez están enfermos, ayúdales. Pedimos todo eso en el glorioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, varias cosas aquí. El versículo central en este capítulo
es el versículo 17. Todo eso va a pasar para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y a quien él quiere lo da. Constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, interesante que llegamos a este capítulo ya 2 días antes de la lección. Ya hemos visto durante este tiempo millones y millones y millones de dólares que han gastado en toda clase de propaganda para los diferentes candidatos. Y sabemos que si podemos votar, debemos ejercitar nuestro derecho. Pero en el análisis final, sabemos que Dios es el que gobierna el reino de los hombres. ¿Cierto? Cierto. Voy a hacer un cambio aquí. Conseguí algunos lentes. Son lentes que tienen una vista por aquí, otra vista por aquí, otra vista por aquí. Y no me estoy haciendo bien. Por el momento, vamos a ver. Estoy tratando de acostumbrarme de eso. Pero voy a poner esto solamente para la lectura. Gracias. Muy bien. Entonces, estas máquinas de calefacción, la iglesia de inglés, hace años, bueno, no hace tantos años, ellos reunieron aquí todo el tiempo y tenía esto para tratar. Entonces, ahora es nuestro privilegio durante el invierno. Amén. Bueno, entonces la idea central de este capítulo es de recordar que Dios es el que es soberano sobre todo. Él gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, muchas veces miramos precisamente eso. Personas que por una razón u otra no pensamos que deben estar ahí, pero recordamos que Dios es el que lo pone. Aquí, en China, en Rusia, en cada país del mundo, Él lo pone. Entonces ya entendemos que Dios es el soberano. Vamos entonces a mirar algunas cosas en cuanto a este capítulo y cosas importantes para la lección. La Biblia dice que Nabucodonosor estaba ahí en su palacio y él estaba tranquilo. Estaba tranquilo. Todo estaba bien. ¿Okay? Estaba tranquilo, floreciente en mi palacio y después tuvo un sueño que él dice me espantó. Y nota que eso es como biografía porque Nabucodonosor lo está diciendo. ¿Okay? Claro, Daniel lo escribió, pero eso es como un testimonio del mismo rey Nabucodonosor. Y él dice que me espantó. La palabra aquí es una palabra muy fuerte. Es una palabra que me dio terror. Me dio terror. En el primer sueño que él tuvo en el capítulo 2, acerca de la imagen, también fue turbado, pero es una palabra diferente. Estaba agitado, turbado. Pero la palabra aquí estaba aterrizado, lleno de miedo, lleno de terror por esta visión que él vi. Y entonces, él buscó la ayuda de sus hombres sabios que hemos visto a través de todo este libro. Las diferentes categorías, magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y ellos no podrían hacer nada, aunque esta vez él le dio la interpretación, pero ellos no podrían interpretarlo. Este pasaje que estamos mirando aquí, lo más probable está pasando más hacia el fin del reino de Nabucodonosor. No en el fin, como vamos a ver, que tenía por lo menos 7 años más, pero no está en el principio de su reino, está un poco más allá. Una cosa que cuando yo leo este capítulo, yo lo pienso. Hay un dicho en el inglés, yo creo que está tal vez en español también, que alguna gente
insiste en aprender por sus propios errores en vez de prestar atención a buen consejo. Decimos, some people want to learn the hard way. ¿Okay? Porque es mucho mejor escuchar el consejo de los que han ido antes de nosotros y han experimentado varias cosas y que pueden ayudarnos de evitar algunas de estas situaciones difíciles que están tal vez al frente de nosotros si no escuchamos a buen consejo. En mi propia vida, yo sé eso. Yo en realidad trataba de prestar la atención de consejo de mis padres, consejo de otras personas, pero de vez en cuando no lo hice. Y muchas veces tuve que sufrir. Consejo de mi esposa, ¿verdad? Que es muy importante, hombres. El hombre es el jefe de la familia, pero la esposa muchas veces tiene buen consejo. Y mi consejo es que siempre escuche el consejo de su esposa. No siempre va a ser precisamente lo que ella dice, pero siempre debe considerar el consejo de su esposa y debe pensarlo bien, ¿verdad? Antes de su decisión. Entonces, algunos insisten en aprender por sus propios errores. Y aquí miramos el rey Nabucodonosor. Y lo que vamos a ver en este capítulo, él insiste ya por años, está insistiendo de aprender por sus propios errores. Número 1, el Señor le dio mucha misericordia y muchas oportunidades para aprender. El primer sueño, vio una imagen muy grande y Daniel le dio la interpretación. Solamente Daniel, de todos sus magos, le dio el sueño y también la interpretación. Y Daniel fue un siervo del Dios verdadero. No fue un siervo del Dios de Nabucodonosor, no fue un siervo de otro Dios falso, fue el siervo del Dios verdadero. Entonces Nabucodonosor tuvo la oportunidad de aprender acerca del Dios verdadero en el principio de su reino. Un poco más tarde, cuando él hizo esta gigante imagen y a los 3 compañeros de Daniel negaron de doblar la rodilla y fueron echados en el horno de fuego. Y entonces el Señor, lo más probable el Señor Jesucristo mismo, en preencarnado, estaba con ellos en el horno y ellos no sufrieron ningún daño, aunque los soldados que les echaron se quemaron. Su ropa estaba bien, la única cosa que se quemó fue la soga que estaba puesto en ellos. Ellos salieron ni con el olor del fuego ni humo. Y el rey tuvo la oportunidad de mirar otra vez el poder del Dios verdadero. El poder de Sadrach, Mesach y Abednego. El poder del Dios de Daniel. Él tuvo estas oportunidades, pero aún así, él seguía en su propia dureza y incredulidad. Bien, no solamente Dios dio esta misericordia de Nabucodonosor, pero miramos muchos ejemplos de este. En el día de Noé, ¿cuántos años Dios mostró misericordia a esa gente antes de traer el diluvio? 120 años. 120 años. Yo puedo casi darle la garantía que ni usted ni yo vamos a vivir en esta tierra 120 años, ¿verdad? Tal vez llegamos a 70, 80, tal vez 90, por la gracia de Dios, pero 120 no vamos a lograr. Pero Dios en su misericordia dio a esta gente 120 años con una lección de objeto, eso es el arca, que fue un símbolo de salvación, porque Noé y su familia iban a entrar para ser salvados del diluvio. También la predicación de Noé, su testimonio, 120 años, pero ellos insistieron en no prestar la atención. También en los días de Jesucristo, después que Cristo fue crucificado y Él resucitó de los muertos, y ya sus apóstoles empezaron a predicar después que Cristo ya había
ascendido al cielo otra vez. En el día de Pentecostés, 3,000 personas fueron salvos. Más tarde en el libro de Hechos, 5,000 personas fueron salvos. Entonces, ellos estaban llenando Jerusalén con la palabra de Dios, con el Evangelio. Pero aún así, la mayoría de los judíos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le dieron casi 40 años, hasta el año 70, cuando los romanos llegaron y destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo y los judíos fueron esparcidos por todos lados. Pero Dios les mostraron mucho misericordia, mucha misericordia. Bien, vamos a ver entonces con esta introducción 5 partes. Ya la primera parte es el miedo, el sueño del rey. Hemos visto el sueño de un gran árbol, un árbol floreciente, un árbol que daba sombra, un árbol que daba fruto, un árbol que estaba dando beneficio a mucha gente. Este árbol, ¿qué significa el árbol? Eso es lo que el rey quiere saber. Vamos a ver entonces la interpretación y aquí vamos a ver el peligro del rey. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaron. Entonces Daniel mismo, después de escuchar de este sueño, la Biblia dice que él quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaron. Antes de seguir aquí, vamos a decir una cosa acerca de Daniel. Daniel, desde un jovencito, estaba en Babilonia. Pero todo este tiempo en Babilonia, él quedó fiel a su Dios y seguía acercando a Dios más y más. Pero también, interesante, que Daniel, como siervo de Nabucodonosor, tenía la oportunidad para conocer este rey. Y en cuanto es posible, en esta época, para un consejero de ser amigo, yo estoy seguro que en algún sentido él era amigo al rey Nabucodonosor. En otra palabra, yo no veo en los pasajes que estamos leyendo que Daniel era un hombre que cada vez fue a su casa y dijo, este malvado Nabucodonosor esperaba que estaba muerto. Yo no puedo soportarle. No, eso no fue su espíritu. Yo creo que él tuvo un espíritu que estaba esperando que la conversión de Nabucodonosor al Dios verdadero. Porque Nabucodonosor, su Dios fue Marduk, ¿verdad? Que se llama también Bel, y él era un pagano. Pero en el corazón de Daniel, él quería ver la conversión de Nabucodonosor, quería verle llegar a la fe verdadera en el Dios verdadero. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos contacto con gente en nuestro trabajo, compañeros de trabajo, jefes, en nuestra familia, muchos familiares que tenemos que no son salvos, en la escuela, otros estudiantes, maestros, en la comunidad donde vivimos, vecinos. Hay mucha gente con quien tenemos contacto. Y algunos tienen personalidades más agradables a nosotros y otros no. Sencillamente cómo está la cosa, ¿verdad? Hay alguna gente con quien vamos bien, aunque no son creyentes, y otros no. Pero aquí está el asunto. Usted y yo debemos tener el mismo espíritu de Daniel. Daniel quería ver, y podemos decir, tenía el amor de Dios hacia este hombre Nabucodonosor. Él quería verle venir a Dios. Eso fue el espíritu de él. Por eso, cuando llegamos al versículo 19, Daniel quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaron. ¿Por qué? Porque vamos a ver que este sueño es un sueño para un castigo para el rey. Y Daniel quería el bien para el rey, no el mal. Eso es un buen punto para usted y para mí. La Biblia dice que no debemos regocijarnos cuando las cosas malas
pasan a la gente que son enemigos a nosotros. Tal vez nosotros no somos enemigos a ellos, pero ellos son enemigos a nosotros. ¿Okay? Y usted va a ver más y más si nosotros no tenemos avivamiento en este país, y espero que sí. Pero si no tenemos avivamiento en este país, vamos a ver que el hecho de ser cristiano va a ser más y más difícil. ¿Okay? ¿Cuán rápido? Yo no sé, porque yo espero que vamos a tener un avivamiento, un gran movimiento de Dios. No sé cómo Dios lo va a hacer o si lo va a hacer, pero estoy orando por eso. Pero si no, vamos a ver que va a ser más y más difícil para seguir en pos de Cristo Jesús. Ya tenemos este asunto de el hablar de odio, el hablar de odio. Algunos van a decir, si ustedes intentan de hablar de Cristo a otra persona, eso es hablar de odio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio tenemos que decirle, primero que nada, cuál es su necesidad de Cristo. Su necesidad de Cristo es que cada persona es un pecador perdido y está en peligro del juicio de Dios, está en peligro del infierno. Y la gente van a decir, eso es el hablar de odio, porque está dañando a estas personas psicológicamente. Eso es el punto donde estamos llegando en el país. Entonces debemos orar mucho, mucho que el Señor nos da un avivamiento en nosotros y también en el país entero. Pero aquí miramos a Daniel, un hombre de Dios, un hombre con un corazón tierno, un hombre sabio. Y dice, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. Yo pregunto si usted y yo estamos turbados para la gente alrededor de nosotros que no conocen a Cristo. Si estamos turbados acerca de nuestros parientes, nuestros amigos, compañeros de trabajo, estudiantes con quien estamos estudiando y maestros, estamos turbados por la condición de ellos, como Daniel estaba turbado aquí para el rey Nabucodonosor. Vamos a seguir entonces en versículo 19 con la interpretación. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. El rey dice, mira, yo quiero saber la verdad. Si es bueno o mala la interpretación, quiero saber lo que es. Por eso dice, no se turbe, ¿verdad? Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Daniel está diciendo, ojalá que este sueño fue un sueño para sus enemigos, no para usted. Eso es lo que él estaba esperando, pero sabía que no era. Pero eso fue el deseo. Que el sueño sea para tus enemigos, su interpretación para los que mal te quieren. ¿Y cuál es la interpretación? El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, cuyas ramas añadiaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y que te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y un santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol, destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce con la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias del campo sea su parte, hasta que se pasan sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido
sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío de cielos serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Cuántas veces estamos escuchando y repitiendo esta lección? Reconozcas que el cielo gobierna, ¿okay? El Altísimo gobierna el reino de los hombres, a quien Él quiere lo da y constituye sobre él a más bajo de los hombres. Eso es la lección de este capítulo, que Dios es Dios, ¿okay? Y los hombres no son Dios. Dios es Dios. De la interpretación en sí, interesante aquí que el árbol muy grande, pero lo cortan. ¿Ustedes han tenido que cortar un árbol en su casa alguna vez? ¿No? Sí. Entonces ya sabes, si es un árbol grande, eso no es algo fácil. Es algo que requiere mucho esfuerzo y ya llegamos hasta el tronco, ¿verdad? Aquí. Y dice que no van a secarlo, dejar en la tierra la cepa de las raíces y lo van a poner en una banda de bronce alrededor. Eso es para guardarlo hasta más tarde, que no va a ser destruido. Pero el árbol en sí se va a destruir. Y el árbol, Daniel dice, es el rey. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, y habla de la grandeza del rey. Babilonia era un gran imperio y lo más grande bajo el rey Nabucodonosor en cualquier otro momento. Pero todo iba a cambiar. Todo iba a cambiar. Él iba a ser puesto como una bestia, como un animal. Quiero preguntar algo, tengo que preguntarlo. ¿Cuántos de ustedes ahora, o tal vez cuando estaba creciendo, dormía con su mascota? Tal vez el perro, o tal vez el gato, o quién sabe lo que más tenía, ¿verdad? ¿Alguien? Ajá, no tenemos algunos, hermano, ajá, ¿qué tenía? Un gato que actualmente dormía ahí, ¿verdad? Entonces tenemos alguna gente que ama los animales tanto como eso. Pero ¿cuánto de nosotros le gustaría vivir como un animal por un tiempo? Aquí tenemos 7 tiempos, 7 años. Él va a vivir como un animal. Y actualmente usted puede buscarlo en el internet, que han dicho algunas enfermedades bien raras de gente que tenía este sentir. Pero aquí vamos a ver un hombre que es el rey del imperio más grande de su tiempo, y en un día va a ser cambiado en su manera de pensar, en su corazón, a un animal, y va a vivir con los animales. Él dice, con las bestias del campo será tu morada, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Él va a caminar a un vegetariano. Eso es, ¿verdad? No va a comer carne más, va a ser como un buey. ¿Y cómo va a recibir su baño? Con el rocío del cielo serás bañados. ¿Y cuánto tiempo? 7 años. 7 años. Eso va a pasar. ¿Hasta cuándo? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Otra vez aquí la misericordia de Dios. Usted dice, pastor, ¿el misericordia de Dios le va a poner 7 años como un animal? Ahí viviendo como una vaca. ¿Ustedes tienen experiencia con vacas? No tiene experiencia con vacas. Wow. Bueno, la experiencia mía viene de una finca que tenía mi abuelo. Cuando yo era niño fuimos a visitar y siempre tenía las vacas. Las vacas son animales muy interesantes. Usted puede mirarles y ya ellos están
no sé cómo se llama, chupando, ¿verdad? Chupando la grama, y ahí ellos le miran con una mira. Y como niño chiquito yo tenía un poco de miedo de algunas de las vacas porque eran muy grandes, pero después de conocerles no tanto. Pero las vacas son criaturas interesantes, ya apacibles mayormente, que viven ahí, comen y ya viven su vida, una vida muy tranquila, pero son animales. Y aquí miramos el rey que se va a cambiar a la clase de vida de un animal, a una vaca, comiendo la grama, viviendo ahí fuera como una vaca. Y entonces es algo que a algunos les gustaría probar aquí. Yo no, yo creo que no, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ya tenemos la interpretación del sueño. Vamos a ver la exhortación de Daniel en el versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. El consejo, la exhortación de Daniel. Un hombre muy sabio, su sabiduría viene de Dios. Él dice, acepta mi consejo, tus pecados, redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces aquí no debe malentender lo que Daniel está diciendo. No está diciendo que tú puedes ser salvo por hacer lo que es bueno. En ninguna manera. El primer punto ya ha dicho, que reconozcas que el cielo gobierna, que Dios es Dios. Pero además de eso, que reconoce sus pecados. Como rey, no tenemos ninguna indicación que el rey era un hombre que tenía mucha preocupación sobre la gente que tenía necesidad, sobre los pobres, acerca de los obreros, de sus grandes obras que él hacía, porque él era un gran constructor de muchas cosas. Y Daniel dice que en vez de hacer estos pecados, debe practicar justicia. Y en vez de estas iniquidades, debe mostrar misericordia con los oprimidos. La justicia para los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. La misericordia de Dios es tan grande que cuando hay arrepentimiento, no sabemos cuán grande Dios va a mostrar las cosas. Por ejemplo, en el libro de Jonás, ¿recuerde cuál fue el mensaje de Jonás? Jonás dijo cuando finalmente entró, después de su viaje en el gran pez, él llegó a Nínive y dijo, ya 40 días, Dios va a destruir esta ciudad. Y él estaba, al contrario de Daniel, Jonás estaba predicando su mensaje con alegría, porque los asirios eran enemigos de su país. Y él dice, en 40 días Dios va a destruir el país. ¿Y qué es la ciudad? ¿Y qué pasó? Desde el rey hasta los pobres se arrepintieron y mostraron su arrepentimiento, y Dios perdonó la ciudad por un tiempo, por lo menos por una generación, y no destruyó la ciudad. Entonces usted mire la misericordia de Dios. En el caso de David, cuando el bebé de Betsabé, que se había concebido por el adulterio de David, la Biblia nos dice que cuando el bebé nació y después estaba enfermo, que David fue al tabernáculo y estaba ahí en su cara, orando para Dios de tener misericordia. Y cuando el bebé murió, David se levantó, se lavó y fue a adorar a Dios. Y la gente decía, David, ¿por qué hizo esto? Cuando el bebé estaba vivo, usted estaba ahí en la cara delante de Dios, pero ahora que murió, usted ya está de pie y adorando a Dios. Y David dijo, no sabemos si Dios en su misericordia va a cambiar, ¿verdad? Y aquí miramos la misma idea. Daniel está diciendo, tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Tal vez más tiempo de tranquilidad, tal vez el Señor lo va a quitar completamente por el arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es algo que está faltando en muchos de los mensajes de
a los evangélicos en el día de hoy. El arrepentimiento es tanto parte del evangelio como la fe. Los dos van juntos. ¿Okay? Yo pregunto, si nosotros oramos así, Señor, por favor, obra en el corazón de mi pariente, obra en el corazón de mi amigo, obra en el corazón de mi jefe, obra en el corazón de mi compañero de trabajo o de la escuela. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos diciendo, por favor, Señor, que el Espíritu Santo abre el entendimiento de esta persona, que el Señor ayude a esta persona de entender su necesidad como un pecador de venir a Dios. Entonces, el arrepentimiento, la palabra en sí quiere decir un cambio de la mente, un cambio de la mente, un cambio acerca de mí mismo. La mayoría de la gente piensa que están básicamente bien. Todos tenemos fallos, pero yo estoy básicamente bien. Eso es el pensamiento. Pero hay un cambio en el arrepentimiento para entender que yo soy un pecador perdido. Hay un cambio en nuestro pensamiento acerca del pecado. En el día de hoy, el concepto de pecado casi no existe. En los años 60, 1960, un hombre, un incrédulo, un psicólogo, escribió en un libro que decía, ¿dónde ha ido el pecado? ¿Qué ha pasado con el pecado? Porque nadie hablaba del pecado. Hablaba de enfermedad, hablaba de la idea de recuperarse, pero no hablaba del pecado. Enfermedad, pero no pecado. Un día, si el Señor no viene primero, van a decir que usted y yo como cristianos somos enfermos psicológicamente. Y lo que necesitamos es el tratamiento psicológico. ¿Eh? Entonces, el arrepentimiento es un cambio acerca de uno mismo, cambio acerca del pecado, un cambio acerca de Dios. Que Dios es verdadero, Dios es el creador, Dios es santo y Dios es amor. Y hacia Cristo Jesús. La mayoría de la gente en este mundo, en este país por lo menos, cuando ellos dicen la palabra Cristo o Jesucristo, lo hacen como una maldición. Y no saben acerca de Jesucristo, no conocen a Cristo. Pero el arrepentimiento es un cambio del corazón, del pensamiento, acerca de uno, acerca del pecado, acerca de Dios, acerca de Cristo. Eso es lo que el rey necesitaba aquí. El rey era un hombre sumamente egoísta, sumamente orgulloso. Y aunque la mayoría de la gente tal vez no son tan arrogantes como el rey Nabucodonosor, todo ser humano tiene este problema. Mire conmigo algunos versículos. Estamos bien, yo creo. En el Nuevo Testamento, guarde su sitio aquí, pero quiero mostrarle esta idea. Eso fue mucho tiempo, ¿verdad? Lucas, vamos a ver en Lucas. Lucas capítulo 3. Arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que Jesús predicaba. Obviamente Juan Bautista predicaba eso. También Pablo, también Pedro, todos predicaron arrepentimiento. 3:8 de Lucas. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Okay? Frutos dignos de arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, entonces hay frutos que siguen. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Okay? También mire el 5:32 de Lucas. No he venido a llamar a justos, dice Cristo, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué Cristo vino? Vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Un cambio de la mente acerca de ellos mismos. Los judíos pensaron que eran bien sencillamente porque eran judíos, básicamente. La gente en el día de hoy piensa que están bien porque no creen en casi el pecado. Solamente errores, enfermedades, lo que sea. Pero Cristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Brinca el libro de Hechos.
Hechos capítulo 5. ¿Okay? Tiempo de los apóstoles. Cuando la iglesia fue fundada y empezó a crecer. Hechos 5:31. Dice en Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, hablando de Cristo, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces entendemos que el arrepentimiento es algo que Dios obra en uno tanto como la fe, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces Pedro y los apóstoles hablando aquí, Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. No solamente a los judíos, pero también a los gentiles. Dios ha dado arrepentimiento para vida. Eso es la vida eterna. ¿Okay? Arrepentimiento. Mira el 20:21. Lo que Daniel está diciendo, aconsejando a este rey Nabucodonosor es para arrepentirse y para creer en el Dios verdadero. Eso es el mensaje. Es el mensaje que tenemos en el día de hoy. Con más detalles, claro que Cristo murió y resucitó, pero es la idea. 20:21 aquí. 20:21 dice aquí, testificando, eso es Pablo, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los dos juntos. Cuando hay arrepentimiento verdadero, hay fe en Cristo. Cuando hay fe en Cristo, hay arrepentimiento para con Dios. Entonces, es el mismo mensaje en realidad. Solamente dos aspectos de lo que pasa dentro de una persona. Arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Sigue en Romanos 2:4. Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Wow. Todos los años, todas las bendiciones que Dios había derramado sobre Nabucodonosor, su oportunidad de mirar el poder de Dios cuando Daniel interpretó el sueño, su oportunidad de mirar cómo Dios rescató Sadrach, Mesach, Abednego, esos fueron oportunidades de benignidad. Dios tenía mucha paciencia, tenía mucha longanimidad. Pero Nabucodonosor estaba ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tantas veces todo está andando bien, la gente dice no necesito a Dios. Y déjeme decirle algo, hermanos, usted y yo como creyentes en el Señor Jesucristo, podemos caer en la misma trampa. Que nosotros cuando todo está andando bien, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos las cosas económicas que necesitamos, la familia está bien y todo andando bien, y es fácil de no estar acercándonos a Dios como debemos. Pero debemos recordar que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y cuando Dios es bueno a nosotros, nosotros seguimos practicando el arrepentimiento como creyentes, confesando nuestros pecados y dejando nuestros pecados. Brinca 2 de Corintios. 2 de Corintios. Yo quedo atónito también en el día de hoy cuando yo escucho a algunos evangélicos decir que el arrepentimiento no tiene nada que ver con el evangelio. ¿Cómo es posible? Cuando lo miramos vez tras vez tras vez. 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Eso es el otro lado, que Dios va a tener misericordia en Nabucodonosor. Ya le estaba bendiciendo con toda clase de bendición,
para traerle arrepentimiento y no funcionó. Pero ahora Dios le va a dar un castigo para traerle a Dios, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Okay? Cuando la gente está tristes en el mundo, solamente por las circunstancias, las consecuencias, y no tiene tristeza en cuanto a Dios y que han ofendido a Dios, el resultado es diferente, produce muerte. Pero cuando esta tristeza que según Dios, una tristeza que reconoce que yo he pecado en contra de Dios, yo no he cumplido con Dios, yo no he seguido a Dios, eso produce arrepentimiento para salvación. Tremendo, tremendo versículo, 2 Corintios 7:10. Y entonces, 2 Timoteo 2:25. 2 Timoteo 2:25. Arrepentimiento. Eso es lo que Daniel esperaba para Nabucodonosor. Estaba triste por el rey. Le había conocido por años. Era su consejero y su siervo por años. Y quería verle venir al Dios verdadero. 2 de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrige a los que se oponen. ¿Okay? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer a la verdad y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Entonces, con mansedumbre corrige a los que se oponen. ¿Okay? Eso es lo que Daniel dice. Él no dijo, rey, tú eres un sinvergüenza, tú eres un gusano. No, él no hizo así. Él le habló con mansedumbre, pero le dijo la verdad. Le dijo la verdad para corregirle. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Hay gente alrededor de nosotros, son perdidos, pero son en el lazo, cautivos en el lazo del diablo. En el lazo del diablo. Y usted y yo antes vivíamos en este lazo del diablo también. ¿Okay? Pero ahora hemos escapado por la gracia de Dios. Muy bien, vamos a regresar. Daniel, ¿cómo estamos? Bien. 2 puntos más, 3 minutos. No, yo creo que ya la mayoría hemos hecho. Pero miramos cómo terminamos con este capítulo. Ya hemos visto el miedo que el rey tuvo por el sueño, la interpretación del sueño por Daniel, la exhortación, el consejo, la decisión del rey. Lamentablemente el rey no decidió bien, aunque Dios le dio mucho más misericordia. Versículo 28. ¿Okay? 4:28 de Daniel. Todo eso vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, el Señor le daba 1 año para arrepentirse. Le dio 1 año. Pudiera haber hablado más con Daniel, aunque Daniel estoy seguro que le había hablado a través de los años acerca del Dios verdadero. Y ya el sueño que tuvo, que le dio terror, a pesar de todo eso, no se arrepintió, no creía. No reconocía. Al cabo de 12 meses, pasando el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia de que yo edifiqué para casa real con las fuerzas de mi poder, para gloria de mi majestad? Wow. Usted dice, qué orgulloso, qué arrogante. Pero miramos en el día de hoy esta misma clase de arrogancia y orgullo, diferentes áreas de la vida. No importa si sea los deportes, si sea la política, si sea en el trabajo, y la gente que han tenido, por la gracia del Señor, la oportunidad de construir grandes compañías poderosos y hacerse bien rico. Miramos esta misma clase de arrogancia. Y no solamente con los grandes, pero también con gente común y corriente como usted y yo. Piensan que yo lo he hecho
es para mi gloria, ¿verdad? Yo lo he hecho con la fuerza y de mi poder, para la gloria de mi majestad. Y aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció con plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Eso fue su condición. Ya no se arrepintió y Dios en realidad tuvo misericordia de él. En el Nuevo Testamento tenemos un instante, el rey Herodes, no el rey que estaba cuando Cristo nació, pero más tarde el rey Herodes, ¿verdad? Cuando Cristo ya murió, este Herodes. Y la Biblia dice que fue para dar una charla y la gente decía, es la voz de un Dios, no de un hombre. Y él no dijo nada para negar eso. Y la Biblia dice, en el momento el Señor le dio con gusanos que le comieron y murió. Entonces ahí no había más misericordia. Ya se acabó el tiempo de misericordia. Pero aquí miramos la misericordia de Dios, que le va a dar a Nabucodonosor 7 años más, viviendo como un animal, para llegar al entendimiento quién es el Dios verdadero y cómo es Él. Miren, hermanos, yo creo que Daniel conocía a este hombre por muchos años, siempre con el deseo que el rey iba a venir al Señor, que iba a poner su fe en el Dios verdadero. Y aunque el rey parecía que nunca iba a llegar, Daniel no dejó. Nosotros aprendemos más tarde en el libro que Daniel oraba 3 veces al día, particularmente, ¿verdad? Y estoy seguro que él oraba por el rey Nabucodonosor. Y con paciencia, no perdió la esperanza. Y finalmente, vamos a ver lo que pasó aquí. Dice en el versículo 37, ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico el Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y mire el principio del capítulo, versículo 1 del capítulo. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones, lenguas, que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Su reino, y su reino siempre eterno, y su señorío de generación en generación. Entonces, de estos versículos, nos parece que Nabucodonosor llegó a la fe verdadera en el Señor, ¿verdad? No estamos ahí, no podemos decir con 100%, pero por su testimonio, por lo menos, entendemos que este tiempo viviendo como una vaca, como un buey, ¿verdad? Que tuvo su efecto y que él aprendió que hay un Dios, el Dios verdadero, que es el creador de todo y que es el Señor de todo, el jefe de todo y siempre verdadero. Y entonces miramos su restauración para ser rey otra vez, pero un rey con un sentir muy diferente, un rey que reconocía al Dios verdadero. Entonces, hermanos, esta mañana el mensaje para nosotros es varias cosas. Número 1, si Daniel pudo tener una compasión en su corazón para este rey Nabucodonosor, usted y yo podemos, por la gracia del Señor, tener compasión con la gente alrededor de nosotros. Número 2, que no debemos perder esperanza.
Tal vez llegamos al punto de decir, esta persona nunca va a venir a Cristo. Pero no sabemos eso. Siempre es posible que la persona va a llegar. En nuestra propia vida, debemos entender también que cuando Dios permite cosas que tal vez no son agradables o son difíciles, es para acercarnos más a Él. Y debemos también recordar que el arrepentimiento es parte de la vida cristiana. No solamente para el incrédulo que viene a Cristo, sino para el creyente que debemos estar cada día confesando nuestros pecados. No porque la sangre de Cristo ya no ha cubierto todo, ya la sangre de Cristo ha lavado todos. Pero para mantener la relación cerca con Dios, tenemos que estar confesando todos los días. Es un tremendo capítulo, hermanos. Y el mensaje que Dios gobierna sobre todo. Dios tiene sus propósitos. En algunos días tenemos elección y yo le puedo dar la garantía que Dios está encargado de las personas que van a estar ahí. Tal vez es para el gusto de usted o tal vez no es para el gusto de usted. Tal vez el gusto para mí o no para mí, pero tenemos la seguridad que Dios es el soberano sobre todo. Y Dios tiene sus propósitos. Y si es tiempo que en este país los seguidores de Cristo empiezan a experimentar más persecución y tiempo difícil, entonces que eso nos acerca a Dios más, ¿verdad? Claro, no estamos pidiendo eso, ¿verdad? Pero si eso es la voluntad de Dios, entonces Él sabe lo que es mejor. Vamos a orar. Padre, gracias por el buen día, gracias por este excelente, maravilloso capítulo en el libro de Daniel. Ayúdanos de entender en la profundidad de nuestro corazón que tú eres el soberano sobre todo. Y eso no solamente palabras, eso es la realidad. Tú pones a quien tú quieres y tú quita quien quieres. Y muchas veces tú pones lo más bajo de los hombres y tú tienes tus propósitos. En todo eso, Señor, ayúdanos de ser como Daniel, que deseaba la salvación de este rey y de todos. Ayúdanos de tener esta compasión, Señor, de orar, de ser testigos con vida y boca. Y, Señor, tener un gran deseo para ver a la gente llegar a Cristo. Y aun cuando no vienen rápidamente, que seguimos persistiendo. Por favor, Señor, obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, que podemos ser instrumentos útiles en la mano de nuestro Dios. Gracias, Señor, y te damos gracias por todo y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por su buena atención esta mañana. Amén. Entonces, recuerde, la semana que viene tenemos la comida. ¿Okay? Durante esta semana, el miércoles a las 7, el servicio. Estamos en el libro de Génesis. También tiempo de peticiones y bendiciones. Y el sábado, el estudio bíblico en la casa de hermana Hortensia o nuestra casa. La hermana Brenda le va a decir, usted puede llamar a ella. ¿Ok? Muy bien, Dios le bendiga. ¿Alguna otra cosa que debemos decir antes de terminar esta mañana? Ok, muy bien, Dios le bendiga.